Si en un rectángulo la medida de la base y de la altura son números consecutivos y su perímetro es 18 centímetros, ¿cuál es su área? Hola, para poder cumplir con la consigna de este problema tendremos que revisar algunos conceptos aprendidos, como por ejemplo, la definición de un rectángulo, a qué se le llama base, altura, números consecutivos, perímetro, área, representar un problema en lenguaje simbólico. Eso no está escrito ahí en la consigna, pero es necesario que lo aprendas. Si ya dominas cada uno de los conceptos, puedes adelantarlo un poquito para pasar el desarrollo. ¿Qué es un rectángulo? Un rectángulo es una figura geométrica que tiene dos pares de lados paralelos de distinta medida y sus 4 ángulos son rectos. Al que esté en forma horizontal, al de abajo, lo llamaremos base y al vertical lo llamaremos altura. Si recordamos cómo se dibuja, podremos ubicar los datos en el mismo para visualizar qué datos tenemos y cuáles nos faltan. Recordemos que debemos tener 4 lados para calcular el perímetro. El perímetro de una figura es la suma de la medida de sus lados. Se le llaman números consecutivos al número entero que está a continuación del nombrado. Si dijéramos el número 10, el consecutivo sería el 11. Eso quiere decir que se le suma 1. Entonces, la forma general o representación simbólica de estos es x más 1. Esto me lleva a decir que a esta altura, o sea, en este tema, ya debes dominar el lenguaje simbólico. ¿A qué me refiero? A que si no sabes un número tendrás que asignarle una letra para poder hallarlo luego. ¿Comprendes? Dice que la medida de la base y la altura son números consecutivos, por lo que dos números consecutivos se representan con la misma letra, y una llevará un más 1. Escribiremos en el rectángulo la x y el x más 1 respectivamente, y pasaremos a la fórmula del perímetro. Se utiliza una fórmula para simplificar todo análisis, pero lo haremos igual. La fórmula nos dice que para calcular el perímetro de un rectángulo debemos hacer 2 por a más 2 por b. Ese es el perímetro del rectángulo, siendo a la altura y b la base. ¿Por qué utilizamos el 2 por? Porque al ser dos lados iguales, simplifica una suma de iguales términos en una multiplicación. En vez de hacer a más b más b, hacemos 2 por a más 2 por b. Por lo tanto, reemplazaremos en la fórmula los datos que nos dieron. 2 por x más 2 por x más 1. Eso nos da 18. Hallaremos el valor de x para poder calcular el área, ya que el área se calcula de otra manera. Haremos distributiva con el segundo término. 2x más 2x más 2 por 1. Eso es igual a 18. Sumamos las x. En total hay 4x, ya que 2 por x es igual a 2x. 4x más 2 es igual a 18. Ahora pasaremos ese 2 que está sumando, lo pasaremos con la operación opuesta restando. Nos queda 16. Y ese 4 que está multiplicando a la x pasará dividiendo. Por lo tanto, nos quedará x igual a 4. Una vez hallado el valor de x, pasaremos a calcular el valor del otro lado, ya que x es uno de ellos. Como nos decía que era el consecutivo, por lógica el consecutivo de 4 es 5. Ya tenemos la base y la altura. Con esos valores ya podremos calcular el área. Esta se realizará multiplicando la base por la altura. Entonces, recuerden esta fórmula general. Base por altura. Ese es el área de un rectángulo. Entonces, 4 centímetros por 5 centímetros es 20 centímetros al cuadrado. ¿Y el cuadrado de dónde salió? Al multiplicar dos unidades de medida o dos grupos de letras, las mismas llevan consigo una representación en el plano, por medio de un exponente. Si la vemos solita es porque está en una dimensión, pero el área es de 2 dimensiones, por lo que sumaremos las dimensiones de cada una de las unidades utilizadas y nos quedará elevada al cuadrado. Para seguir agilizando tu lógica matemática, dale like al video. No te olvides de suscribirte y seguirme en las redes sociales para anticiparte a los siguientes problemas. Hasta la próxima clase y seguí aprendiendo matemática con Mica.